Un saludo. En este video tutorial vamos a resolver el subtítulo del planteamiento y delimitación del problema. Bien, aquí tenemos el siguiente texto, que el desarrollo de los antecedentes ayuda al planteamiento del problema, porque hasta este punto ya hemos respondido a las preguntas de cuál es el tema, ¿verdad? Y qué se sabe del tema. Es decir, cuando decimos qué se sabe del tema es cuando nos estamos refiriendo a esos antecedentes, a esos estudios que ya han sido desarrollados por otros autores y que se asocian de alguna manera con nuestro tema. Esto que hemos hecho hasta ahora con los antecedentes permitirá una delimitación pertinente del problema de investigación. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a identificar qué aspectos todavía no se han podido investigar o a través de qué técnicas de investigación todavía no se ha abordado el tema o a través de qué enfoques todavía no se han abordado estos temas. ¿Okay? Que se convierte en objeto de reflexión y estudio. ¿Okay? Esa delimitación pertinente del problema se convierte en un objeto de reflexión y estudio. Listo. Es decir, en la delimitación del problema se responde a la pregunta ¿qué estudiar o qué investigar? Primero, para redactar esta parte es conveniente que haya un párrafo de transición entre los antecedentes y la delimitación del problema. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo redactar esa transición. ¿Ya? Los resultados de los antecedentes fueron obtenidos a través de técnicas de investigación con enfoque cualitativo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos como ahora haciendo una valoración o un resumen sobre esos antecedentes, ¿sí? Nos hemos dado cuenta al momento de leer y de redactar los antecedentes de que pues los resultados que han obtenido los otros autores han sido a través de técnicas de investigación con enfoque cualitativo. ¿Ya? Y luego seguimos describiendo o valorando a esos antecedentes. Dice, 3 de los estudios indagan las percepciones, opiniones y formas externas con las que se trata al feminismo. Bien. Por otro lado, en uno de los artículos se analizan las causas de quienes lideran los movimientos feministas ecuatorianos, mas no su discurso como un sistema de pensamiento en canales digitales. Así es que aquí estamos encontrando un pequeño vacío tal vez dentro del tema, es decir, estamos identificando que en los otros estudios tal vez no se ha abordado todavía sobre esto que dicen aquí, su discurso como un sistema de pensamiento en canales digitales, con lo cual yo como lectora ya comienzo a tener una expectativa de entonces qué me voy a encontrar ahora en este trabajo de titulación. Y entonces la expectativa que tengo es, yo espero que aquí sí aborden un análisis del discurso de los movimientos feministas en canales digitales. Es lo que creo que entonces van a hacer, ya que están reconociendo que esto no es lo que se hace o no es lo que se ha hecho en los antecedentes antes citados. Y aquí continúan y dicen, de esta manera se concluye que son insuficientes los estudios basados en el análisis del discurso online del feminismo ecuatoriano. Es decir, se refuerza para mí como lectora esa expectativa que me había generado lo que las estudiantes habían puesto en esta parte. Perfecto. Continuamos, dice segundo. Para continuar con la redacción se puede seguir un proceso de embudo partiendo desde un planteamiento macro hasta uno micro. Aquí, Valledor y Ceballos 2005 plantean entonces que se debe partir de la descripción del modelo social ideal del objeto. Ya vamos a ver qué es esto. Es declarado en los documentos normativos y políticos del Estado para luego demostrar que en la práctica no se alcanza este modelo, lo que debe ser avalado por una argumentación teórica que revele la cientificidad del problema. A ver, aquí lo que nos están diciendo es que debemos partir de la descripción del modelo social ideal del objeto que suele estar en leyes, en normativas, en políticas del Estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en las leyes, en este caso del feminismo, por ejemplo, podríamos encontrar algunos artículos sobre la igualdad de género, sobre la violencia de género, por ejemplo. Así es que en esas leyes nos dicen cómo las cosas deberían ser en la vida real, ¿verdad? ¿Cuál es ese modelo social ideal del objeto? Y una vez que mencionamos eso, citamos esas leyes o esas normativas o políticas, pues luego demostramos que en la práctica o en la vida real no se alcanza ese modelo. Pero tenemos que demostrarlo con datos y citando fuentes, ¿ok? No tiene que ser nuestra percepción, sino que tenemos que citar fuentes y otorgar datos. Es lo que nos dice aquí.
lo que debe ser avalado por una argumentación teórica, es decir, citar fuentes que revele la cientificidad del problema. Y aquí dice lo de los datos. Para ello pueden incluirse los datos correspondientes, ya sea a la institución con la que ustedes estén realizando la investigación, si es que es el caso, porque recordemos que no todos los temas de disertaciones de grado se trabajan con una institución puntual, ¿sí? Sino pues con datos tomados de fuentes secundarias. Y vamos a ver el ejemplo en los dos párrafos siguientes. Aquí está primero lo del modelo social ideal, ¿no? Dice, la Constitución de la República del Ecuador 2008 manifiesta en el artículo tal que, y aquí viene una cita textual que tiene menos de 40 palabras, ¿ok? Recordemos lo de las normas APA. Y aquí está el modelo social ideal. Y luego demostramos que eso no se cumple, ¿verdad? Dice, sin embargo, la ciudadanía recibe información superficial respecto al feminismo. Pero aquí las estudiantes tienen que demostrar que no es una percepción de ellas, no es que ellas piensan que la ciudadanía recibe información superficial sobre el feminismo, sino que ellas se están basando en lo que dicen otros autores. Dicen, no solo en Ecuador, sino en Iberoamérica, como señala una investigación realizada por tales autores. ¿Ya? Recordemos que esto implica que hay más autores, edal. Y nos dan más datos, en la que alrededor de tanto por ciento de las noticias, sí, listo, continúa. Continuamos con el ejemplo. Otro modelo social ideal. Dice, respecto a la búsqueda de la igualdad de género, en el artículo tal de la Constitución de la República, se señala que, nuevamente cita textual, es decir, cada vez que vayamos a mencionar a una ley o una normativa, recordemos que necesitamos hacer cita textual, ¿ya? Y aquí están demostrando que ese modelo social ideal no se alcanza en la práctica, porque dice, por el contrario, según la CEPAL 2018, es decir, no es la percepción de las estudiantes, sino que están parafraseando el aporte de la CEPAL en este caso, pues según la CEPAL existe un 24,70% de representación de la mujer en el Poder Ejecutivo de Ecuador. Es decir, es un porcentaje bajo, ¿no? Y luego continúan con más datos también, lo cual es un indicador de desigualdad. O sea, están nuevamente, como les decía, demostrando que este modelo social ideal de aquí no se cumple en la realidad. Ahí es cuando tiene sentido elaborar una investigación, ¿no? Dice aquí, así también los espacios de representación de la mujer y continúa, ¿no? Bien. Y bueno, aquí nos damos cuenta de que justo pasa algo que en otro video tutorial les mencionaba que tenemos que evitar, y es que un subtítulo se quede solo al final de una página. Para resolver esto, es verdad que podríamos nosotros dar un enter aquí y esto ya se pasa a la siguiente página, pero esto tenemos que evitar. ¿Cómo? Voy a dar control Z. Tenemos dos alternativas. Una de ellas es en alguno de los párrafos de aquí aumentar texto, ¿sí? Sin dar vueltas, pero aumentar texto. ¿Para qué? Para que llenemos una línea más y esto se pase a la siguiente página. O la otra alternativa es lo contrario, en lugar de aumentar texto, editarlo para que se reduzca la cantidad de líneas en algún párrafo de por aquí arriba y de esa forma este subtítulo venga más hacia arriba, ¿sí? Y lleve a algunas de las líneas de aquí, de este párrafo. ¿Sí? Sin dejar, evidentemente, que una línea se quede sola al final de la página de acá. ¿Ya? Bien, eso es todo. Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Santo Domingo.